Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en otro debate más de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Hace unos días una noticia realmente escandalosa por parte del expresidente Miguel de la Madrid en entrevista con Carmen Aristegui, pues sacudió a la opinión pública informada, digamos, porque en estas declaraciones el expresidente de la Madrid pues abría las puertas de par en par, ¿verdad?, a la especulación, a la luz de la cual pues Salinas de Gortari había sido primero un error haberlo elegido como su sucesor, además de que también abrió la puerta a la perspectiva o a la posibilidad de encontrar conexiones de Salinas de Gortari y su familia con el crimen organizado, con la mafia e incluso con el narcotráfico. Declaraciones en verdad escandalosas, pero escandaloso fue también la abyección y la miseria política con la que Televisa y TV Azteca prácticamente no dieron luz a esa noticia, prácticamente no pasó nada para ellos. Yo a veces, cuando pensando sobre esto, me preguntaba si el payaso de la televisión tiene las agallas para tratar a Salinas como trató a René Bejarano en aquel videoescándalo. Yo creo que no, porque pues ese payaso es el reflejo de lo que es Televisa. Pero bueno, en todo caso, nosotros vamos a intentar aquí tratar este tema, no nada más desde un punto de vista de escándalo mediático, porque ese no es el propósito, sino tratar de situar lo que está pasando en un contexto histórico, para ver cuáles son las tendencias que están convergiendo en acontecimientos de este tipo. Para ello tenemos otra vez una tertulia de primerísimo nivel. Está con nosotros el licenciado Manuel Bartlett. Licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable. También está con nosotros Marta Anaya. Ella es periodista independiente. Ella es también colabora en la página www.ejecentral.com.mx. Hola, Marta. Hola. Marta Anaya es la autora, de hecho, de un libro también muy interesante, que es 1988, el año que cayó el sistema. Ahora hablaremos sobre ello. En él está un análisis bastante pormenorizado de aquellos aciagos días en los que en este año pues hubo un cambio, digamos una firma formal de algo que venía ya dándose materialmente en el país. Vamos a hablar sobre ello. También nos acompaña el licenciado don Jesús González Esmal. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ismael. El licenciado González Esmal es secretario técnico del Frente Amplio Progresista, militó en su momento en el PAN, ya no lo hace más, forma parte del gobierno legítimo, así que también pues su testimonio es también de mucho valor para entender todas las rupturas y recomposiciones ideológicas y políticas que está pasando en este país. Pongan ustedes atención en lo que les voy a leer ahora, porque pues es una coincidencia, no quiero aquí poner determinismos históricos, pero resulta ser que hace 100 años Luis Cabrera, uno de los hombres más valientes que dio la revolución y de las mentes más lúcidas de ese momento, comenzó a escribir una serie de artículos en el periódico El Demócrata. Y él fue en 1909 cuando empezó a señalar al grupo de los científicos, digamos que a desnudar al grupo de los científicos como el verdadero problema del país. Él decía, el problema ya no es el porfiriato, sino son los científicos. Tengo aquí el primer texto que salió, se llama El Partido Científico, ¿qué ha sido, qué es, qué será, para qué sirve la ciencia? Y salió en julio de 1909, casi a 100 años estamos de eso. Ahí les voy a pedir un poquito de atención, porque vale la pena que lean esto, porque realmente esto en ningún lado se comenta, ¿verdad? Los analistas de ahora solo hablan de encuestas y de puras cosas genéricas, ¿verdad?, como si nada pasara. Y bueno, uno lee a Luis Cabrera y verdad es sorprendente. En este primer artículo él cuenta primero, dice, bueno, pues hay un partido conservador y un partido reformista, y luego dice, en todos los pueblos, en todos los países y en todas las épocas, entre el grupo manifiestamente conservador y el reformador queda casi siempre un tercer grupo, casi siempre el más inteligente y el de intereses más aleatorios, que toma hipócritamente una actitud neutral y un nombre ecléctico. Y entonces dice, este es el grupo de los tibios, de los desleales, de los eclécticos, de los ilustrados, es el grupo de los cobardes, el de los que cuando truenan los primeros cañonazos de la guerra,
enterrarán sus riquezas, se retirarán a la vida privada borrando la huella de sus pasos, o se reservarán el papel de defensores de la ciudad que habrán de entregar después, engalanada, cuando llegue el invasor triunfante. Este es el grupo de los influyentes, el de los hombres de sociedad, que cultivan con los prohombres de uno y otro partido excelentes relaciones de amistad y complicados y antiguos parentescos que a su tiempo sabrán aprovechar. Este es el grupo de los financieros, el de los que no ven en el dinero el modo de salvar a la patria, sino en la patria un modo de salvar los dineros, el de los que luchan con la cabeza por salvar las riquezas y no con el corazón por salvar a la patria. Y entonces, bueno, lo sigue describiendo y dice, estos son el grupo de los científicos. Y después dice que en esos momentos el grupo científico estaba ya prácticamente ecualizándose con los conservadores. Y entonces dice, el grupo científico con miras netamente personales se ha puesto bajo el patrocinio del neoconservadurismo, o más bien dicho, se hace pasar por una rama de este partido, pero se distingue perfectamente de él. Esto es clave porque este es también lo que está pasando ahora. El grupo neoconservador es esencialmente patriota y antisajonista, mientras el científico es sajonizante, decidido y es más ilustrado. El grupo científico es más inteligente, más ilustrado y más hábilmente organizado que los otros dos partidos. Pero su organización no obedece a fines patrióticos, sino meramente financieros. Ha tomado el pomposo nombre de científico presumiendo de fundar en la ciencia su conducta. Voy a resumir porque puedo seguir leyendo, ¿verdad? Y salen datos, ¿verdad? Bien. Este último párrafo ya va a servir para entrar en la charla. Verán, las coincidencias son en verdad sorprendentes. Dice, los científicos han estudiado la ciencia de la política, conocen el arte de dividir conservándose coherentes, conocen la psicología de las multitudes y la practican en sus periódicos donde se muestran admirables sofistas y polemistas. Para combatir, siempre tienen a su lado una pléyade de neófitos entusiastas e ilusos, aunque bien pagados, que les sirven de testaferros en sus campañas. Son los que más científicamente han utilizado la máquina administrativa y las organizaciones bancarias e industriales para el logro de sus fines. Han estudiado a fondo la ciencia de la política y han descubierto que el derecho no es más que un producto del momento histórico y, de acuerdo con estas teorías, han sustituido la ciencia de lo justo por el arte de la influencia y convertido los tribunales en instrumentos suyos, haciendo de la justicia a la vez que la ayuda más efectiva de sus intereses el arma más peligrosa contra sus enemigos. Y con esto ya acabo. Han convertido en delito todo acto que ataca sus intereses. Llaman revolución al despertamiento democrático del pueblo, asonada a toda manifestación popular y agitadores y motinistas a los jefes democráticos sobre quienes dejan caer el desdeñoso calificativo de gente oscura y sin prestigio. Un peligro para México, por ejemplo. Son, por último, los perfeccionadores de un sistema de amordazamiento y eliminación, cuando no de corrupción, de la prensa independiente, que les permite conservar el monopolio del periodismo. Bueno, en fin, aquí después, este es el primer artículo, después Limantour manda una carta y dice, hombre, por favor, el grupo de los científicos no existe, pero ¿qué está diciendo, verdad? Así como cuando decían que el grupo Tlacomulco no existía. Y entonces Limantour le dice a Cabrera, yo le pediría al licenciado Cabrera, ¿verdad?, que diera nombres y tal, ¿no? Y entonces Cabrera, al mes siguiente o semanas después, empieza a escribir unos artículos que se llamaban Los cargos concretos. Y ahí empieza Cabrera a decir, ¿quieres saber quiénes son? Pues mire, son estos y esto y esto y estos, con los cargos concretos. Muy bien, vale muchísimo la pena que lean a Cabrera porque mucho de lo que pasa ahora se está explicando y hace 100 años con más valentía que ahora también se explicaba. Bueno, pues con esto entramos ya en materia. Una labor como la de Luis Cabrera es la que está haciendo Marta Anaya con este libro, en donde explica lo que pasó en 1988. ¿Qué pasó en 1988, Marta? Prácticamente se quebró el sistema, Yo diría que en ese momento... que no dijo se cayó el sistema, Se quebró. Se quebró. No voy acotando en el tema. Pero he de añadir, cayó con Y, cayó con doble L y se quebró de paso. Ya no puedo decir ocurrió todo, realmente. Se fractura el PRI. Se da el gran pacto, que eso es lo interesantísimo, lo novedoso, digamos, en cuestión de testimonios, que se da el gran pacto entre PRI y PAN. Es decir, el PRI deja de lado todo su estilo, digamos, revolucionario que se había seguido hasta López Portillo, a medias lo lleva Miguel de la Madrid, aunque él abre la puerta, digamos, ya al modernismo,
o ese neoliberalismo que hoy conocemos, y que en ese 88 no solamente se lleva a cabo, sino que se firma. Se firma un gran pacto entre el PAN y el PRI para abrirle la puerta a todas las banderas panistas, esencialmente reprivatización de la banca, privatización del ejido, relaciones con las iglesias, es decir, a un proyecto panista que venía de mucho tiempo atrás y que ahí encuentra por fin su gran apertura, y de ahí inicia su gran avenida que lo llevará al poder en el año 2000. Licenciado Bartlett, usted participó en este momento, bueno, y previamente participó de una doble contradicción bastante tensa, porque usted fue precandidato interno del PRI contra Salinas y después estaba también en Secretaría de Gobernación en el momento de la elección. Bueno, mira, ¿cómo ve eso a la luz? Yo considero que el libro de Marta, que por cierto no me trata nada bien porque no me hizo el menor caso cuando me entrevistó y me puso ahí medio caricaturesco, pero en fin. La virtud de este libro es que no se deja atrapar en la interpretación de esa elección ceñida a lo que pasó en la Secretaría de Gobernación, Comisión Federal Electoral, que era a la caída del sistema supuestamente, que es de las 6 de la tarde que se cierran formalmente las casillas a la 1 de la mañana que se declara por ahí a Salinas presidente. Ahí se maneja que ahí se hizo todo el fraude, pero lo que hace Marta es seguir adelante, narra todo lo que ya vio, que andaba chamaquillentos en aquel tumulto que hubo, porque era un tumulto de prensa internacional. No se queda ahí, sino sigue adelante y llega a esto que nos describe, que es, bueno, ¿qué pasó después? Salinas, aterrado, busca un acuerdo antes de la verdadera definición, que fue la calificación de la elección que se daba entonces en el colegio electoral, no en gobernación, mucho menos, no había IFE. Entonces Marta sigue adelante hasta el final y se encuentra con un pacto, el que nos dice, antes de la calificación, entre Salinas y el PAN, donde se comprometen a unificarse. De manera que cuando se da ya el proceso en el colegio electoral, el PAN ya había acordado no votar en contra, dejar caer a Cuauhtémoc Cárdenas, con el que supuestamente estaban combatiendo juntos, y no vota en contra y dejan que el dictamen ya ni se vea, porque los papeles, las urnas, todo lo que es la elección presidencial nunca estuvo en gobernación, se fue directo al colegio electoral. Y ahí ya el pacto hace que no se revise nada. Pacto en el que están toda una serie de personajes que andan todavía por ahí. De manera que por eso yo considero que es un libro importante, y repito, no creas que me gusta mucho el tratamiento en lo personal, pero sí deja de estar concentrada como lo lograron durante años los intereses del PAN y de Salinas, por decir, aquí es donde hubo muchas cosas, y nunca voltean a ver a la calificación de la elección hasta que queman los paquetes Fernández de Ceballos y Salinas de Común Acuerdo. Así es que creo que es una historia importante, y aquí lo dejo, pero es una historia que aparece en el 2006 otra vez y aparece otra vez hace unos días. O sea que no es la historia en el pasado, sino es la historia reciente, y ahí podemos ver cómo esto se va concatenando. Licenciado, usted militó en el Partido Acción Nacional hasta el 92, me parece. 92, efectivamente. Nosotros nos separamos un grupo que denominamos Foro Democrático y Doctrinario. Nos separamos del PAN precisamente por este fenómeno que se había dado dentro de la institución a partir de la nacionalización de la banca. Cuando López Portillo nacionaliza la banca, el grupo de derecha tradicional de México, la Coparmex, los grupos empresariales con negocios en el gobierno, tratan de constituir un partido
que se llamó Desarrollo Humano Integral. El licenciado Bartlett se recordará, pero no pudieron acreditar los requisitos para constituirlo, y entonces entonces la Comisión Federal Electoral no les da el registro, y de ahí fraguan justamente infiltrar al PAN. Y del periodo 82, resentidos con el gobierno priista, hasta al advenimiento de Salinas, toda su estrategia está en ese sentido, ir infiltrando al PAN desde los comités regionales, donde teníamos comités de gente voluntaria de mucha convicción, hasta el comité estatal, nacional, el consejo, y empiezan sobre todo a plantear la necesidad de que el PAN reciba subsidios del Estado. El PAN había mantenido su independencia gracias a que era autosuficiente. Teníamos un sistema de rifas, vivíamos con mucha austeridad, pero teníamos con mucha eficiencia. Por ejemplo, hay un dato que pocas veces se menciona: el PAN obtuvo más votación en 1982 con Pablo Emilio Madero a la presidencia de la República, que tuvo casi 4 millones de votos, 3.900, que 6 años después con Cloutier, que tiene solo 3.400. De modo que era un partido mucho más eficiente desde el punto de vista ciudadano, había un trabajo voluntario mucho más entregado. Ya cuando entra este grupo resentido por la nacionalización de la banca y se va adueñando gradualmente del PAN, ya para 88 estaba en las posiciones de decisión del partido. Por eso, como señala el licenciado Bartlett, llegamos al final de la contienda electoral y después de revisar las cifras, efectivamente se veía que el que había ganado la elección en 1988 era Cuauhtémoc Cárdenas. El PAN había hecho frente junto con doña Rosario Ibarra, que entonces era postulado por otro partido, Manuel Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas, para la defensa del proceso electoral, que iba a darse efectivamente en el seno del colegio electoral de la Cámara de Diputados. Cuando de repente, esa es la gran aportación de Marta Anaya, es histórica, y este es un libro que va a trascender efectivamente los tiempos. Porque en la foto se resume todo. Pues son años de dialéctica, ¿verdad? Ideológica y política. Entonces, ahora sí que en lo oscurito, Luis H. Álvarez, Felipe Calderón, Carlos Castillo, Diego Fernández, pues se reúnen con Salinas y hacen el famoso pacto ese, que se inicia con esto: dejen ustedes que transcurra el colegio electoral y después, a como dé lugar, destruyan las boletas, porque había ya un camino muy andado a recontar las boletas desde entonces. Yo contendí a la senaduría del Distrito Federal, estuvo Porfirio Muñoz Ledo arriba, enseguida muy cerca yo, y hasta abajo estuvo Gamboa Pascoe del PRI. Entonces yo pedía que abriéramos las urnas, porque yo tenía información de cómo se había hecho ese escrutinio, y el propio Luis Donaldo Colosio, que entonces vivía, sostuvo en el grupo muy cercano de Salinas, que estaba Chirinos, estaba Manuel Camacho, alguien más, Fidel Herrera, que Colosio decía: pues vamos a abrir las urnas de cualquier, pero ganaron los otros. Bueno, estaba Jean-Marie Córdoba. Córdoba, por supuesto. Ese fue y entonces dijeron que en un momento dado duraron y estuvieron a punto de hacerlo, pero ya finalmente ganó el grupo duro y dijeron: no se abren las urnas, y el colegio electoral sale adelante. Y fue la primera vez que el PRI incluso votó dividido. No aprobaron el dictamen de triunfo de Porfirio Muñoz Ledo, 24 contra el dictamen y el resto 36, algo así, por el dictamen. De modo que, ahora, un aspecto, perdón, no quiero... No, por favor. Con Martita, que tengo algún disentimiento respecto, él dice un proyecto panista que venía de antes. Yo creo que hay dos, efectivamente, quien acuñó la frase esa de neopan, o el término neopan del PAN, son dos panes totalmente distintos. El que viene después de la elección del 88, bueno, después de la nacionalización de la banca, en ese tránsito a un pragmatismo político donde se infiltra la derecha, donde se meten realmente ya intereses muy concretos de poder, y el PAN anterior. A propósito de que citas a don Luis Cabrera, bueno, pues don Luis Cabrera fue precandidato del PAN en 1939 y declinó como
y lo señaló como de las más altos honores que hubiera recibido en la vida, ser postulado por ese partido, que entonces era un partido de universitarios. El PAN nace en la Universidad Nacional, Gómez Morín, Preciado Hernández, para hablar solo de los más connotados, bueno, no se diga el maestro Efraín González Luna, todos universitarios, académicos, hombres de ciencia, sociales, que son los que en realidad dan vida al PAN, y las propuestas del PAN incluso eran muy avanzadas. Me acuerdo, en 1976, Efraín González Morfín, siendo presidente del partido, lanzamos una plataforma que se llamó Cambio Democrático de Estructuras, que incluso nos acusaron de ser de izquierda recalcitrante, porque entonces estaba también la Iglesia avanzando un poco en el sentido del contenido social de la política, y nosotros en ese sentido también aportábamos la democracia en lo económico, la democracia en lo cultural, la democracia en lo sindical, y bueno, muchos se alarmaron, no, es que el PAN no es ese, no, pues ese era el PAN original. Claro. Ya el neopan de hoy pues es efectivamente una caricatura de ahí es donde tú ves que esta fecha, cuando hoy se cayó el sistema, es un vuelco. Empieza a darse esa connivencia entre los intereses de esta mafia priista y los intereses de ese PAN también, ya infiltrado por el sector económico, etcétera. Y se forma una claque que sigue hoy ahí. Se sale este grupo de panistas que tenían una tradición y entran los Cloutieres y todos esos que te quiero decir que eran priistas también, porque en aquel tiempo Cloutier estuvo cercano al PRI también. Quiso ser candidato, sí, del PRI a presidente. Pero cercano al PRI yo no lo veo mucho, sí. No, bueno, sí fue precandidato en Culiacán por el PRI. Pero en su diario. Él interesaba la privatización de la banca. Nada más, es que te voy ¿verdad? a decir que eran aquellos tiempos en los cuales todos eran del PRI, salvo por el contrario. Qué bonito. Cloutier era del PRI también. ¿Cuál fue la posición que tuvo ese bloque previo a los neopanistas de los que usted habla en el 82 contra la nacionalización de la banca? Los que no se organizaron en desarrollo humano integral. Sí, el PAN nunca, oficialmente, con la jefatura era de Pablo Emilio Madero. Ajá. Nunca combatimos la estatización de la banca como estatización, como una medida necesaria. Lo que incluso hubo adentro del PAN discusión. Don Juan Landerreche Obregón editó un libro a favor dentro del PAN, como uno de los miembros connotados del Comité Nacional, a favor de la nacionalización de la banca. Lo que queríamos era democratizar la banca, esa era la posición de Acción Nacional. Es decir, que sí el Estado la asumiera, pero que después atomizara la propiedad de la banca. Correcto. Que fue lo que ya no se logró, sino al reprivatizarse, al contrario, se vuelve a concentrar y después se extranjeriza, claro. Que era contrario pues a las tesis de Acción Nacional. Pero nosotros no criticábamos que porque se estatizara, sino porque en realidad funcionara para la misión que tiene una banca en cualquier economía, y mucho más una como la nuestra. Esa me parece de hecho que es la distinción que hace Cabrera, porque Cabrera dice, los neoconservadores se alían con los científicos, pero la diferencia de los neoconservadores es que eran patriotas y anti Estados Unidos, y en cambio los científicos ya no, los científicos ya, que son la tecnocracia de ahora. Y aquí vale la pena tocar otro libro igualmente importante, que es que yo después ya no lo he visto en las librerías, pero se llama Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, de Sarah Babb. Sarah Babb es una socióloga norteamericana que estuvo aquí como 10 años, y en este libro ella lo que hace es estudiar la historia en contrapunto de la Facultad de Economía de la UNAM, 1929 primero como Escuela de Economía en la Facultad de Derecho, y luego 1935 ya como Facultad de Economía, y la historia del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. La clave aquí, me parece, de este libro es que ella sostiene que cuando el influjo de don Jesús Silva Gerso y de Ignel Cosío Villegas, la Facultad de Economía pues dibujó todo un vector de economistas, para formar economistas nacionalistas, incluso socialistas como era don Jesús Silva Gerso. Y lo que sucede con el ITAM es que se organiza en el 46, se organiza el 46
¿Cuándo Cárdenas nacionaliza el petróleo? Y ahí dicen, o sea, en los 40, el grupo empresarial dice, cuidado aquí, hay que formar cuadros de formación de economistas o de administradores anticardenistas. Y entonces en el 43 se organiza el Instituto Tecnológico Autónomo de Estudios Superiores de Monterrey, o sea, el TEC de Monterrey, y en el 46 se organiza el ITAM. Y aquí Sara Bab en este libro analiza, ofrece ahí entrevistas a los fundadores del ITAM, y ellos dicen, en 50 años tenemos que controlar este país. Y eso es lo que está pasando ahora, que pues los últimos secretarios de Hacienda, por lo menos desde, me imagino que desde 82, todos ya son formados en el ITAM, ¿verdad? Y ya todos ya neoliberales, la tecnocracia pura. Pero aquí se da la convergencia con ese otro bloque neopanista del, ¿no? El licenciado, es lo que pasa, ¿verdad? Del 88, efectivamente. Y aquí es donde se firma esa convergencia. Ahí el gran cambio. Esa es la gran constancia histórica de este libro, de veras, porque ahí es irrefutable. Pero yo acoto una cosa muy interesante respecto al PAN original. Sí. Don Manuel Gómez Morín, siendo rector de la Universidad Nacional, después de haber sido director de la Facultad de Derecho, es la que segrega, inicia la Facultad de Economía, bueno, la Escuela de Economía. Claro. La Escuela de Economía es una derivación de la Facultad de Derecho, o de la Escuela de Jurisprudencia de entonces. ¿Es una buena o mala derivación, dime tú? Yo creo que salió todo esto. a lo mejor no de la Facultad de Derecho. Sí. Ahí se va para allá la economía y luego los economistas van a estudiar a Estados Unidos y luego ahí es donde está el problema. No, pero bueno, pasó mucho tiempo para que eso sucediera, ¿no? Además, no necesariamente, porque también otra de las claves importantes de Sara Bab es que no se tiene, es decir, la ecuación no es me voy a estudiar fuera y me vuelvo en un neoliberal, porque precisamente lo que señala es que don Daniel Cosío Villegas y muchos cercanos a él se iban a estudiar economía fuera. Entonces lo que analiza más bien es que cómo se van dando los consensos internacionales. Entonces cuando ellos se van a estudiar, Cosío Villegas, el consenso era el keynesianismo, eran keynesianos. Entonces regresan y la influencia era keynesiana. Después se hizo marxista, ¿verdad? Hasta la crisis del 68, y en los 70 pues organizan la UAM y el CIDE como válvulas de escape. Y en esos 70, cuando se da la crisis del 68 y del marxismo en la UNAM, es cuando el ITAM dice, a ver, aquí vamos a copiarnos el esquema del MIT estadounidense, y ahí Francisco Gil y todos los allegados a él, los científicos, ¿verdad? Los científicos de ahora. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Pero siempre tienes esa confrontación. Recordemos a Jesús Silva Herzog, a Tello, ¿no? Siempre un secretario terminaba saliendo, el presidente tenía que terminar definiéndose por uno o por otro. Siempre hubo conflicto en ese tipo de visiones, ya sea de un lado nacionalista o del otro lado, ¿no? Sí, pero bueno, a propósito de esto, efectivamente, yo creo que los abogados teníamos de alguna manera las funciones económicas, a lo mejor las dábamos más con el sentido jurídico, y en ese sentido el país tuvo pues una consistencia estructural, jurídica, orgánica, constitucional. Cuando se va un poquito autonomizando la ciencia económica, y primero eran intelectuales que sí vinculaban pues las ciencias sociales, después hizo ya unas generaciones de economistas que se empezaron a apartar totalmente de la concepción, pero también de su raigambre histórica, y más bien se fueron a la imitación extralógica de modelos extranjeros para ser implantados acá, que es cuando realmente se disloca nuestro sistema. Porque si nosotros teníamos crecimientos del 7%, el desarrollo sostenido y sobre todo una vinculación directa con el sentido de la revolución, pues de la justicia social, era cuando en realidad la economía servía al país. Y ahora pues estamos al contrario. Ahí tienes a Carstens pues haciendo lo que puede de acuerdo con lo que aprendió allá o con lo que le dictan, pero obviamente el país para abajo en el sentido pues económico integral. Una idea que plantea Gustavo Bueno, es un filósofo que yo leo bastante, y es puntual para acotar lo que estamos aquí comentando. Dice él, en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, dice así: si la democracia sigue funcionando es porque el consenso permanece, pero no es que la mayoría haya logrado el consenso, sino que son motivos enraizados en compromisos previos, económicos, culturales, de coyuntura, incluyendo la militar, los que hacen que la democracia funcione. Por ello,
La sociedad democrática es estable, pero no por virtud del procedimiento técnico de la consulta electoral, sino sobre todo por otros motivos. Cuando los motivos cesan, también la democracia. Que me parece que fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Cuando, yo recuerdo también, de hecho lo comentaba en el programa anterior que estuvo con nosotros Porfirio Muñoz Ledo, hablando de los 20 años de existencia del Partido de la Revolución Democrática, y yo recordaba ahí una frase de Carlos Marx, creo que está en el 18 Brumario, cuando él decía, la burguesía liberal en el siglo XIX, por la defensa de estos principios liberales, pues se desgarraba las vestiduras por el voto universal. Y lo que obtuvo fue la lucha de clases. Es decir, desde un punto de vista formal, pues yo puedo defender un principio, ¿verdad? Pero lo que se detona materialmente ya no me puede gustar. Entonces, es un poco lo que sucede aquí. Todo el bloque contra el fraude pedía que se abrieran las urnas, pero cuando vieron que objetivamente quien iba a ganar era otro, entonces se cierra, se deja de pedir. Adiós democracia. Adiós democracia, la democracia deja de funcionar ahí, ¿no? Sí, vale la pena aportar en esto del 88 del libro de Marta, que ahí efectivamente lo que pasó fue que los científicos se metieron al PAN, es decir, los pragmáticos o los poderes fácticos, y lograron pues lo que ellos tenían ya visualizado hasta nuestros días: la privatización del ejido, aderezado pues con también el reconocimiento de la iglesia, pero ellos querían una iglesia, no la pluralidad de iglesias. Sobre todo una cosa que entregó el PAN en bandeja de plata, la adhesión al PLC, que es donde nosotros ya vimos la incompatibilidad de pertenecer a un partido que en ese momento estaba contra, entonces vivía José Ángel Conchello, que todos recordamos, claro. Era un estudioso de la economía con un sentido político. Él decía, lo peor es suicida para México ir al TLC, no vamos a poder jamás equiparar nuestras economías, vamos a salir, y él presagiaba 20 años con un problema acumulado de migración que no se va a contener, porque tenemos que producir el desarrollo hacia dentro del país, no con la correlación exterior, que no tenemos capacidad para ello. Entonces, esta fue quizás las entregas más graves que hizo ese grupo de Luis H. Álvarez y compañía cuando pactó con Salinas en ese 88 fatal. Y bueno, las consecuencias las vivimos y las estaremos viviendo y las vivirán las siguientes generaciones, porque hoy por hoy, pues el control ya de todos estos aparatos de poder y poderes fácticos, ahí estamos viendo las televisoras, estamos viendo la banca extranjerizada, estamos viendo pues los los medios de comunicación en muchos aspectos ya totalmente controlados, de modo que hoy la visibilidad de una democracia auténtica, integral, completa para México es más difícil, obviamente, que en el 88. En tu libro, Marta, en la entrevista que haces con Muñoz Ledo, él señala ahí el papel, digamos, de intelectual orgánico, digamos, de Carlos Castillo Peraza, también aquí está Eliseo González Mal para que nos comente, cuando dice que uno de los propósitos ideológicos del PAN fue la crítica, digamos, a esa escala ideológica a la Revolución Mexicana. Mira, yo a veces déjame dudar de que realmente toda esta ideología pesara tanto en los hechos cotidianos que nosotros vivíamos. A lo mejor estaba en los intelectuales, en la cabeza de Porfirio de Muñoz Ledo, a lo mejor estaba del otro lado en la cabeza de Manuel Bartlett, o en el cerebro de Córdoba o de Salinas. Pero la vida en los hechos a mí me parece que se traduce de manera muy, muy diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, de democracia electoral, ¿qué tenemos? Votos realmente de gente que traduce todo esto ideológicamente y quiere llegar a tal y cual. Tenemos los poderes fácticos, que sería el equivalente a los científicos, un poco para traducirle a la gente lo que estamos viviendo ahora. Yo lo dudo muchísimo. La vida cotidiana que a mí me ha tocado vivir como periodista se da en otros terrenos. A lo mejor lo que influye y se proyecta sí son las miradas de todos estos poderes fácticos, de control de la elección, de control de elecciones, ya sea por diversos medios. Pero desde el otro lado, desde el punto de vista de la gente que vota, de la ciudadanía, de lo que se llama el pueblo, yo creo que la mirada es muy, muy distinta, que nada tiene que ver con todo esto que es maravilloso a nivel de letras. ¿De la historia quieres decir? Es otra historia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice usted, licenciado? Bueno, vamos a ver.
Estamos hablando del giro ideológico de este país, ¿no? La Revolución Mexicana, un movimiento popular real, sangriento, inscribe sus demandas legítimas en la Constitución de la República. Y ahí se empieza a construir toda una ideología, le llamamos nacionalista, le llamamos social, o sea, a final de cuentas le estamos poniendo nombre a lo que exigió la revolución misma, ¿verdad? Los campesinos querían esto y los obreros lo suyo, y la clase media tal, y el nacionalismo. Bueno, ahí se genera una ideología original propia, con todo lo que puedes decir tú, que estaban los comunistas por ahí, o los españoles, estos republicanos, o los anteriores, que eran los radicales de izquierda, lo que tú quieras, estuvo atrás, los anarquistas españoles, ¿no? Pero fue absolutamente auténtico ese momento, y esa ideología fue real, más traicionada, menos, más cumplida en su trayecto hacia su concreción, pero esa era la ideología, es el pacto que unió a los mexicanos. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se dio el giro hasta llegar hoy a un abandono ideológico racional? Porque la ideología está en ese abandono. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Entonces tú nos dices, mira, aquí está un libro que nos narra el proyecto de cómo se transformaron una serie de intelectuales y se convirtieron en neoliberales. Marta narra un evento político en donde se da una alianza entre una tecnocracia priista, digamos, y una un pragmatismo, ¿no? Neopanista. Que además eran muy parecidos, porque si vemos que son estos, es el neopanismo que los expulsa a ustedes y salen. El neopanismo era priista también. Sí. Como te digo yo, Cloutier y todos ellos eran priistas, hombre. Todos eran, salvo prueba en contrario, todos éramos priistas. Entonces, cómo se fue construyendo en el desarrollo del país, la creación de una burguesía rural en aquellas zonas, con el dinero del desarrollo revolucionario, con las grandes inversiones, los apoyos en infraestructura y créditos blandos. Fue de hecho lo que Andrés Molina Enríquez planteaba en los grandes problemas nacionales. Decía, la salida es que los mestizos con esas categorías se convierten en clase de intereses. Entonces, porque una vez teniéndolos, no los van a soltar. Es lo que hizo el PRI. Criollos, ¿no? Sí, claro, hay una alianza. Sí. Se apoderan del Estado revolucionario. Exacto, ¿qué es lo que pasó? ¿Y en qué momento lo traicionan? Cuando se van dando esos pasos, yo digo que se separan de ese movimiento popular fantástico, real, brutal, ¿no? Y empiezan a beneficiarse estos neopanistas y los tecnócratas, que se parecen mucho. Sí, claro. ¿No? Pero hay una doble traición, porque es tanto de los priistas como de los panistas. Sí, claro. Pero curiosamente hoy, 2009, pues volvemos a ver que dan la vuelta, porque finalmente hoy escuchas a Felipe Calderón hablar del priista que todos llevamos dentro. Entonces, lo que ha permanecido finalmente, aun cuando el PAN gobierna, es el priismo, yo me lo pregunto. Está ahí. Es interesantísima esta sensibilidad, porque comparto con Manuel la trayectoria, es decir, la revolución inspiró, era el escrúpulo, era la ética republicana de los que gobernaban, en el sentido de que se tenía que aplicar la Constitución del 17, la Constitución más avanzada de su tiempo, con contenido social que nadie había explorado en el derecho en ese tiempo y que nosotros fuimos pioneros. Bien, pero aquí el problema fue, y con eso estábamos de alguna manera en el PAN original de los revolucionarios. Finalmente Gómez Morín es del Ateneo de la Juventud en la Revolución, pero el problema fue que ese movimiento se fue corporizando
que era donde nos saltaba a nosotros el conflicto. Decía, el ejido obedece a un principio indiscutible: la tierra es de quien la trabaja. Pero después el ejido ya organizado no solo trabajaba la tierra, sino además servía para ir a mítines, para llenar plazas. El sindicalismo, qué mejor que la reivindicación de los derechos sociales, que en realidad se daban desde el poder con bastante sentido de equidad, la distribución del ingreso, la participación del salario en el Producto Interno Bruto, en fin, había avances interesantes, pero sí se fue degradando en el corporativismo, que era lo que más aborrecía Acción Nacional, no el sindicalismo, no el ejido, sino la instrumentalización. Bueno, pues eso es lo que hoy recoge, pero a todo color Felipe Calderón. Bueno, abrazado del Bester y de Gamboa Pascoe, de Romero de Champs. El tipo está feliz, pues. Mira, yo recogí alguna vez en los documentos que tengo, yo fui diputado con el papá de Felipe Calderón, con don Luis Calderón Vega. Si nosotros recogemos esos discursos, cuando nos salimos de la Cámara de Diputados en esa legislatura, cuando le contestó el informe el Bester de la Madrid. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos contra ese sistema de darle bríos a quien no tenía pues realmente una representación auténtica. Y ahora el hijo hecho presidente, o por lo menos de facto, resulta que le da un abrazo cordialísima a su antiquísima enemiga, a Bester, y la hace, además, o se hace dependiente de ella, incluso ahora, no solo para ganar las elecciones del 2006, sino ahora para las futuras, porque para lo que viene. La alianza está muy amarrada. Déjenme comentar algo que me parece que a lo mejor rompo con todo lo que son los grandes estudiosos y demás. Se ha visto a los partidos, a las ideologías, siempre desde un punto de vista de ellos apoyan esto, estos el otro, tienen tal ideología, tal otra. Pero yo esencialmente, cuando miro hacia atrás lo que es la historia, cada uno de los partidos, lo que veo es, de un lado del PRI es el establecimiento de todo un sistema, de la formación de un Estado, y de repente una oposición que es el PAN, como la gran conciencia, quizá lo estoy limitando mucho, pero es el establecimiento de un Estado, y el otro es la conciencia de ese Estado, que se convirtió así el PAN a lo largo de muchísimos años. Es decir, el contrapunto. Sí, esto está mal. No en un grupo en busca del poder, sino de calificar, decir, por aquí debe ser, esto es más justo, esto no lo es. De repente llega el 88 y ¡pum!, eso se cruza, se rompe, se pierde esa ética, esa conciencia, y entonces se empieza a diluir, se conjuntan intereses. Llegamos al 2000, que cambian los poderes, y de repente aquella conciencia se pierde y el PRI ya no tiene la autoridad moral para hacer conciencia, y de repente nos perdemos en un mundo en el que somos simplemente sonámbulos, no hay una conciencia crítica. Estamos como hoy Miguel de la Madrid, un hombre sin conciencia por decreto. Aquí tenemos simplemente un Estado y un gobierno sin conciencia, que deviene ahí sonámbulo. Esa es una visión a lo mejor simplista, pero de repente así me parece. No, claro, pues sí. Me parece de verdad muy, muy interesante este análisis que haces, porque es cierto, para el PAN de entonces era más importante gobernar fuera del poder. Nosotros no teníamos los apetitos de llegar a tomar los cargos públicos como el interés de que nuestra fuerza, nuestra posición, nuestra ideología fuera trascendente en las decisiones. ¿Cuántas veces no discutimos con Manuel Bartlett en la Secretaría de Gobernación? Y eran de veras receptivos en muchos aspectos, no se necesitaba incluso a veces confrontaciones como debates o compartir pues inquietudes, y en el Congreso había verdaderos debates donde nosotros, como siempre decíamos, ganábamos los debates pero perdíamos la votación. Entonces, pero quedaba pues impregnada la conciencia de ese poder en ejercicio, y posteriormente incluso asumía las propuestas que había hecho Acción Nacional. Era una dinámica un poco curiosa en ese sentido, pero sí se daba. Hoy quizás, Marta, yo traslado esa conciencia contra el poder extremado y acaparado y monopólico de hoy, la que está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador en el gobierno legítimo. Está señalando justamente que el país no puede desplomarse en manos de los poderes fácticos de los científicos de ahora. Pero a diferencia del PAN, muy a contracorriente.
Porque al PAN finalmente el PRI, eso que lo diga don Manuel Bartlett, sí le tenían un gran lugar como esa conciencia crítica para tomar decisiones, ¿sí o no? Sí, bueno, el PAN fue un elemento justificador de todo el sistema y ejercía una función importante hasta que dejó de ser PAN. Claro, que fue después del 88, ¿no? Es cuando lo penetran los intereses un poco desafectos de los excesos de presidentes priistas, ¿no? Que expropiaron aquí O de López Portillo. y entonces estos se pasan e invaden al PAN. Entonces ese PAN del que hablamos desaparece. Pero entonces es ahí cuando el PRI pierde esa brújula, ese pescadito que les indicaba hasta dónde, ese contrapeso. Bueno, fue antes 82 no, más o menos. Antes se empiezan a perder elecciones y empieza a haber estas revueltas, pero es una burguesía de origen del desarrollo priista que empieza a entrar en contradicción con el gobierno priista que quería todavía hacer o realizar acciones de la Revolución Mexicana, la reforma agraria en Sinaloa, ¿no? La otra cosa acá, algún asunto que empezó a no gustarles a los intereses económicos, que eran priistas o pancistas o cualquiera, ahí estaban, no estaban en el PAN. Entonces cuando penetran al PAN es para detener y frenar el ímpetu todavía presente en ese PRI, ¿no? Entonces no es el PAN el que aparece, sino es una inyección del neopanismo. Entonces te enfrenta, el PRI se enfrenta, el gobierno priista se enfrenta a los intereses económicos, desafectos por reformas y por esto y por lo otro y por impuestos, lo que tú quieras, y entonces ya se enfrentan a la parte económica del sistema. Entonces, ¿cuándo salen ustedes? Sí, déjame, yo creo que complementar esta idea. Nace también un neopriismo a raíz de la nacionalización de la banca o de la gobernización de la banca. Nace también un neopriismo que es donde se encuentra con el neopanismo abajo de la mesa. Se sintieron afectados muchos de la clase empresarial que militaban en el PRI, que siempre habían sido oídos por el presidente más o menos para tomar decisiones. Había siempre negociaciones en los presupuestos, en las decisiones básicas, y que de repente se sintieron abandonados, huérfanos. Era su burguesía. Su burguesía. Era una criatura, fue la criatura del PRI, del desarrollo priista. Y yo creo que de ahí es donde fraguan la tomada de Acción Nacional en esos 6 años. De 82 a 86. Sí, se empiezan a meter a través de Coparmex, el Yunque, la nueva expresión de Diáquez Yunque, y algunos periódicos, en fin, empiezan a patrocinar que los empresarios expriistas se vayan al PAN y vayan tomando las posiciones de dirección y decisión. Y así es como nace el neopanismo, con una infiltración. Hay una frase por ahí, no me acuerdo dónde, que decía que el Grupo Monterrey, que era el grupo del dinero y de la modernidad social, el Grupo Monterrey subsidió al PAN siempre para que fuera esta conciencia equilibradora. Si el PRI o el gobierno PRI se le pasaba un poco, se le echaban a estos por acá, ¿no? Entonces siempre lo subsidió como una especie de freno, de útil, ¿no? Dicen que subsidiaran al PAN para que estuviera, hasta que decidieron subsidiar al PAN para que ganara. No lo habían apoyado nunca los factores económicos para que ganara. Hasta que decidieron que allá en época de Echeverría ya se le estaba pasando la mano, ya basta de cuestiones y de... A nivel de... tienes toda la razón, conozco muy bien la historia del PAN. Efectivamente hubo una injerencia del Grupo Monterrey, pero que efectivamente se paró dentro del PAN. En la época de Efraín González Morfín los mandó a hacer papas y cuando había realmente presidentes del partido y comités nacionales con sentido de autonomía, los cortaban, pero siempre nos estuvieron acechando, eso sí es cierto. Pero estaba la izquierda esa que también, la izquierda panista, ¿no? Que no comulgó con eso, fue aplastada
esta burguesía del régimen priista ya engallada frente a un Estado que manejaba los intereses y que los ponía en su lugar. Esta burguesía priista puede ser la representada por Alemán, ¿no? Miguel Alemán sería. Bueno, Miguel Alemán estaba ahí atrás, bueno, pues esa burguesía, sí, claro, pero la más activa, los industriales, los agricultores, pero eran aún así más nacionalistas, claro, ¿no? En aquella época. Sí. Yo creo que ahora son totalmente desafectos, voraces, es otra esa burguesía, sí, igual que la caterva esta priista en el poder. Que yo, después de lo que han dicho, la verdad me queda la gran duda, sí. Le dieron una gran estocada al priismo en el 82 con la nacionalización de la banca, en el 88 al PAN con el pacto que realiza con el PRI. Lo que tenemos ahora son cascarones de una sigla que fueron rellenados con otra cosa, pero que la siguen utilizando. Claro. ¿Quiénes nos gobiernan ahora? O sea, ya no son ni panistas ni priistas de acuerdo a con nosotros, claro, como nosotros los conocimos. Claro. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Sí, ¿a quién se le pide cuentas y según qué criterios? Es una mafia ligada a los grandes intereses actuales que son nacionales y extranjeros. Que se escudan en un nombre, porque nada tienen que ver. Usan los dos instrumentos para... Y otra vez está ahí Salinas. Y Marta, hay una concesión que le hace al PAN de la que tal vez le falta acento a tu libro. La concesión más terrible fue haber reformado el artículo 82 constitucional. No porque un hijo de extranjero no pueda ser presidente de México, lo que fue una dedicatoria a que lo fuera. Claro, para Fox. Directamente. Bueno, y digamos, la ruina de este país. Más que ocurrió un año después. Fíjate nada más las consecuencias de un pacto de Salinas. De Salinas. Pero fíjate que aquí, ese es un tema que podría ser un poco el final, porque ya estoy viendo que están diciendo que ya se acabó el tiempo. Así que hagan otro. Salinas es el diablo. Soy el diablo. Entonces te dice, ese diablo es de una inteligencia. Yo me acuerdo cuando estábamos en el gabinete de Miguel de Madrid, todos los panegidistas de Salinas decían, así como lo ven, ¿no? Es inteligente, es lo más inteligente que hay sobre la tierra, es una maravilla. Y hoy han aparecido ya ahí los plumíferos salinistas en la defensa frente a las declaraciones de Miguel de Madrid, diciendo que el pobre siempre lo están echando, tampoco, le echan la culpa, ¿cómo se llama? El innombrable. No, Salinas sí es inteligente, ¿no? Sin duda. Pero su fuerza no está en la inteligencia de él. Su fuerza está en que están al servicio de intereses muy poderosos asociados. Es una pieza. Estoy de acuerdo. Es una pieza. Es una pieza como de los grandes intereses transnacionales. Pero son intereses con ideología, que esa es mi gran pregunta. Pues es que todos los intereses tienen ideología. Pues, ¿Y cuál es la ideología que siguen esos intereses? El dinero, la ganancia, la máxima rentabilidad, la ideología derecha. No es esto de que ya no hay ideología, es una gran mentira. Sí, yo creo. Es la ideología del poder, de la lana, del dinero, esos son estos. Salinas. Pero el poder siempre ha sido dinero. No. El poder es, ¿o sí? Todo lo siempre que, tuvo eso. El poder en el capitalismo, ¿qué es? ¿El poder para Cárdenas fue dinero? El poder de... ¿Significó eso? No, es que es la revolución todavía. Es que hubo un poder popular. ¿Para Ruiz Cortines? Se construyó. ¿Para López Portillo? ¿Fue el dinero? O sea... Eso empieza a darse esta metamorfosis. Entonces hay un cambio en la visión sobre el poder. Bueno, el poder puede tener diversos asentamientos, ¿no? Pues el gran capital o el movimiento popular, la fuerza X, el poder es fuerza, ¿no? El capitalismo es el poder del dinero. Yo creo que hay momentos en donde se privilegia la ideología y donde se privilegia la economía. Y el modelo constitucional, finalmente, el equilibrio de poderes, el sentido del sistema federal, pues todos esos son distribución de poderes, el sistema municipal auténtico. Entonces, ese es un poder con un sustento jurídico-político. Pero el poder pragmático, el que se hace por satisfacer tu apetito de dinero y
Mira, una cosa que ilustre muy clara lo que pasó en el PAN. Este señor Luis Pasos era el crítico decía el Estado obeso. Cuando se creaban instituciones, decían, es que el Estado está creciendo y nos está devorando a la sociedad, a la sociedad civil, y entonces decía, esto debe acabar porque el Estado va a echarse sobre la sociedad civil y no va a haber, obviamente, ya iniciativa privada, porque él defendía la iniciativa privada. Una vez que llega al PAN, entonces no era panista, era de Coparmex y ideólogo de la derecha, llega al PAN y ahora está en el Estado y se fue a Banobras y ahora a Conducef y ahora dice, hay que acrecentar el Estado. Entonces es donde las ideologías ya no valen, es tu interés particular en la posición que estés. Este es un caso típico de un oportunismo que se disfraza de ideología cuando hablaba de que el Estado crecía demasiado. Y ahora que está en el Estado dice, no, pues que siga creciendo porque me beneficia. De modo que estas traiciones a tu propia convicción, tu falta de firmeza en las ideas, en los principios, en los valores, en las convicciones, es lo que hace que esto sea muy difícil de controlar y que el poder avasalle pues ya terminantemente y se vaya sobre las instituciones, que es lo que está pasando. Yo creo que tiene que ver ahí y que es una cuestión dramática por la complejidad de la virtud de una clase política o de un dirigente, porque yo creo que había muchos que permitían, o sea que, vamos a ver, desde un punto de vista realista, pues tú tienes que ejercer el poder si estás en el poder del Estado, pero depende ya de la virtud del gobernante, claro, que pueda... de la ética. Y de la ética, me parece. Sí, de la representación real. Tú estás en el poder, ¿no? Estás en el poder apoyado en organizaciones sindicales reales, en organizaciones campesinas, en toda una serie, que es tu poder está en eso, tienes que cumplir con esos intereses en el poder que ellos te dan. Pero si tú estás, poco a poco se va haciendo el poder una burocracia, ¿verdad? Y en esa transformación de que ya el poder es la burocracia, ya no son las organizaciones reales, sino el estar montado en el presupuesto, en la estructura, en la policía, en el ejército, los contratos, en la burocracia del partido. Entonces ya tus intereses como representante de un poder, pues son satisfacer ese poder. Y luego cuando va entrando el poder económico y se va apoderando, ese es el otro poder. Y hoy tenemos un gobierno que sirve, que está ahí. El gobierno actual está ahí por el dinero, por los intereses económicos, por los intereses nacionales. Entonces, ese es su poder. Ese es su poder. Tiene que servir al poder que lo sostiene. El poder, a final de cuentas, es dependiente de eso. Entonces, no hay reforma fiscal, de verdad. No hay un impulso a los salarios. No hay. ¿Por qué? Porque ese poder que te sostiene es el que no quiere que lo toques. Y cuando lo empieza a tocar, sale Cloutier y se cambia de partido. Pero entonces, de acuerdo a esto, las famosas virtudes del príncipe de Maquiavelo saldrían sobrando frente a los grandes poderes establecidos. Ya el gran príncipe no puede hacer nada. Bueno, hay principios, hay ética, política, etcétera, ¿no? Porque tú puedes ser el representante de un poder del dinero y establecer un Estado de Derecho para que el dinero, al final de cuentas, el derecho garantiza los grandes intereses. Pero aquí no puedes ser presidente para robarte todo lo que haya por ahí y no tener ningún principio ético de ningún tipo, ¿no? Pero ¿qué poder tienes para enfrentarte a los poderes fácticos? Claro. Bueno, el poder que tienes... O sea, ¿qué tan fuertes son ya frente a un Estado? El poder de Calderón es tan fuerte como que no se puede enfrentar a el Bester y a su jefe de ayudantes. Bueno, perdóname, pero ni pudo Salinas, ni pudo de la Madrid, tampoco ningún presidente priista, ¿eh? Salinas estaba en ese poder. No se enfrentaba. Bueno, él convirtió. No se enfrentaba a ese poder. Bueno, él se enfrentó al de la quina, ¿no? El prismo era... Él se enfrentó al de Jongitud, sí. Él hizo Salinas, ¿no? ¿Qué? Se enfrentó al de Jongitud, entonces del Chente. Hizo a El Bester. Sí. Sí. Bueno, todo fue una necesidad que ya les platicaré otro día. Tenemos que dejarlo aquí.
a lo mejor pues nos volvemos a reunir para continuar con la interesantísima charla. Licenciado. Perdón, a medida que se concentra el poder y se aleja pues de los intereses de las demandas populares, evidentemente el pueblo, la nación se organiza, que eso es lo que está hoy creando la alternativa de Andrés Manuel López Obrador, o del Movimiento Nacional para ser más precisos, y que obviamente va a enfrentarse, va a confrontarse con los poderes fácticos. Y yo creo que ese es el desenlace que tenemos que esperar en poco tiempo. Pero no es terrible imaginar el poder popular frente a los poderes fácticos, resorteras. No necesariamente violento, ¿eh? Mahatma Gandhi nos enseñó otras fórmulas. Frente al Comando del Norte. Sí, no, pero no necesariamente violento. Yo quiero en ese sentido, esto, cuando el PAN era el PAN, quiero decir que nosotros fuimos los primeros que de la práctica de la resistencia civil, claro. Cerrábamos carreteras, no nos echaban al ejército. Incendiaban alguno que otro presidencia municipal. La de Camargo me tocó. Entonces, sí, hay ciertos actos pues, de expresiones un poquito fuertes, pero no la revolución en el sentido anárquico y claro. Pero sí una revolución de conciencias donde cada día sea más fuerte la fuerza, válgaseme la redundancia, del pueblo frente a los poderes que la quieren someter. Y dentro de los poderes hay quienes tienen que rectificar, en función hasta de su propia supervivencia, porque los que controlan hoy el poder no van a tampoco exponer sus propias vidas. Eso es que yo ya oí hoy. Sí. Televisa va a reaccionar. Y entonces va a decir, yo no voy a ser los candidatos, sino gratis, las figuras auténticamente atractivas van a tener la entrada aquí sin un centavo. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, les agradezco muchísimo. Lean el libro de Marta Anaya, 1988, el año que cayó el sistema. Lean también Proyecto México, los economistas del nacionalismo y el neoliberalismo, de Sara Bach, Fondo de Cultura Económico. Y sobre todo, lean a don Luis Cabrera. Muchas cosas de lo que está pasando hoy están explicadas aquí. Muchas gracias, licenciado González Esmal. Gracias, licenciado. Gracias, Marta. Al contrario, Ismael. Nos vemos la próxima en Plaza de Armas. Hasta pronto.